desde la Universidad de El Salvador hay un convenio firmado con universidades de otras partes del mundo, en la cual muchos alumnos vienen aquí a la Argentina a estudiar esta licenciatura que se llama LIGEI y que tiene que ver con la dirección y gestión de negocios internacionales. Esto, por supuesto, dentro de un mundo absolutamente globalizado, es importantísimo porque los alumnos extranjeros que llegan acá para estudiar este tipo, esta licenciatura y para tener esta suerte de trabajo tan importante que pueden hacer, es aplicable a muchísimas cosas, en empresas, en organismos estatales de otros países, porque hay que conocer la idiosincrasia y qué es lo que pasa realmente en la Argentina y cuáles las formas y las situaciones, sobre todo económicas, que se viven en la Argentina. Me llamó la atención la historia de varios de los alumnos que están acá. Vamos a tratar de ir hablando, aunque sea una vez por semana, con algunos de ellos, porque es muy interesante lo que están haciendo. Hoy vamos a hablar con Nicolás Neuk, que es alemán y que estudió aquí en Buenos Aires. Se interrumpió su carrera después de haber dado 11 materias por la pandemia, regresó a Alemania y bueno, después volvió para terminar la cursada en este mes de marzo. Pero lo tengo en línea para que nos cuente un poquito de qué se trata y cuál es la experiencia que sacan de esta carrera y de esta forma de estudio absolutamente, o por lo menos bastante inédita en la República Argentina. Buen día, Nicolás. Guillermo Hagestrom te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un saludo a todos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo surge la idea esta de venir a la Argentina a estudiar esta licenciatura, esta licenciatura en gerenciamiento, este LIGEI, que en definitiva lo que hace, además de darte seguramente herramientas muy importantes de todo lo que tiene que ver con la carrera, pero también saber cuál es la forma y la idiosincrasia nuestra, ¿no? Bueno, entonces esto son muchas preguntas metidas en una. Capaz empiezo con por qué estudiar LIGEI y ya mencionaste muchas razones y la razón más importante para eso es que puedes trabajar en varias áreas, así puedes trabajar en organizaciones internacionales como la ONU, en ministerios o también en empresas públicas y privadas. Y lo que hace el programa que tiene la Universidad de Passau en Alemania con la Universidad de Salvador en conjunto tan interesante, Sí. es que uno puede ir un año al extranjero y aprovechar de las experiencias en Argentina o en Alemania, depende a cuál lado vas. Ajá. Y con eso, como recibes otra vista a las cosas, lo que pasan en el mundo y aprendes de otra cultura, y por eso estoy acá. Es buenísima la idea. Somos muy distintos los argentinos en nuestra forma de gerenciar, de administrar, etcétera, que los europeos, que los alemanes en este caso. Bueno, seguramente hay ciertas diferencias, pero capaz a lo que más va LIGEI es lo que tenemos en común, Ajá. así no enfocarse tanto en lo que es distinto. Sí. Claro que eso es aparte, o a veces lo más importante y lo más que nos choca, Sí. pero al final lo que es lo más importante es lo que tenemos en común, y siempre hay muchas cosas que tenemos en común y que tenemos las mismas ideas sobre lo que vamos. Así. Sí. Es interesante porque uno imagina que determinadas carreras, determinadas disciplinas, bueno, se aprende la teoría, y la teoría se supone que es lo mismo en un lugar o en otro. Después lo que cambia seguramente es cómo se aplica, usos y costumbres, y todo esto es lo que
lo que realmente uno empieza a notar. Lo notas en todas las disciplinas. Yo trabajé algún tiempo en Europa, en España, como periodista, y uno piensa, bueno, el periodismo es igual en cualquier parte, y no es así. La forma de hacer y de ejercer es bastante diferente, más allá de que, por supuesto, los conocimientos básicos que uno necesita para desarrollar su carrera son los mismos, ¿no? Pero después empiezan las costumbres distintas. ¿Vos hablabas castellano o español bien ya cuando viniste, o fue parte del proceso de decisión de venir a la Argentina el hecho de aprender a hablar español, que lo hablas perfecto, ¿no? Bueno, ya lo aprendí haciendo un voluntariado en Ecuador, entonces al comenzar mis estudios de Licey en Alemania ya sabía mucho de español. Ajá. Me esforcé un poco más en la universidad tomando cursos de español Ajá. y sí, acá como solamente se me pegó el acento argentino. Está bien, está bien. Y vos interrumpiste las clases cuando la pandemia. ¿Te volviste a Alemania o te quedaste aquí en Argentina y continuaste con algo de desarrollo de la carrera en forma a distancia, por supuesto, no en forma virtual? Sí, me volví a Alemania tomando algunos cursos online de Argentina. Así, vine en marzo 2020, justamente antes de la pandemia, Uh-huh. y regresé cuando empezó todo, porque en esta época todavía no tenía tantos amigos acá y como era una ciudad nueva y lo más cómodo era regresar al país y otra vez volver a Argentina cuando sea posible, y ahora está otra vez posible. ¿Pudiste volver para iniciar el ciclo 2022? ¿Dónde cursan el Licey? ¿En la sede de la capital o en la sede de Pilar que tiene El Salvador? Sí, yo lo curso en la sede, en la capital En la capital. central, así por Callao. Ajá, ajá, perfecto. ¿Y cuáles son las cosas más allá de las diferencias que tenemos de gestión o de administración, los latinos, te diría, porque nosotros tenemos como mucha influencia latina, ¿no? Pero, ¿cuáles son las cosas que te complican de la Argentina, y cuáles son las cosas, comparadas por supuesto siempre con Europa y básicamente con Alemania? No sé en qué ciudad vivías vos o vivís vos en Alemania, y cuáles son las cosas que te parecen muy buenas. Bueno, como claro que para mí muchas cosas que para ustedes son normales, para mí no son normales, y no diría que eso es como una cosa especial de Argentina, porque sé que amigas y amigos que ahora se van a Alemania también se quedan sorprendidos de muchas cosas que tenemos allá, y Sí. para ellos también la vida es complicada acá, así no. No es así que solamente hay problemas como al venir acá, pero también los que van a Alemania también tienen los mismos problemas. Uh-huh. Y claro que como un poco la ciudad tan grande acá me pone algunos temas, porque soy de una ciudad más chica, Uh-huh. y estudio en una ciudad que tiene solamente 50.000 habitantes, así es mucho más pequeño que Buenos Aires, Claro. y capaz eso es la adaptación más grande que uno tiene, y de la que también puede aprovechar, porque acá hay mucha más vida que en el pasado donde estudio normalmente. Uh-huh. Um, Ahora, sí. inconvenientes, por ejemplo, a veces el tema transportarte de un lugar a otro dentro del ámbito de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires en general es complicado. Nosotros no respetamos mucho los horarios, no tenemos muchos horarios, somos bastante desordenados, o por lo menos esa es la visión que tiene la gente. Nosotros creemos que somos los mejores del mundo, pero por ahí ustedes cuando nos ven desde afuera y con otros ojos se dan cuenta que somos desordenados para
para el tránsito, por ejemplo. ¿Cuál de todas esas cosas que para nosotros, para los argentinos, son cosas comunes, ustedes lo viven como algo complicado? Creo que con el transporte público en sí, aparte de que es una ciudad tan grande como ya lo mencioné, no tengo tantos problemas con eso porque está en el Google Maps todo marcado, ya tienes las líneas de buses y sabes más o menos dónde van. Claro. A veces con los ramales es un poco difícil, pero aparte de eso, todo está muy bien señalado, tienes paradas y todo, que por ejemplo en otros países de Latinoamérica no tienes. Claro. Viví un año en Ecuador y allá no hay el sistema de paradas en algunas ciudades, en unas sí, en otras no. Entonces, ya no lo considero un caos tan grande. Lo que sí nos sorprende a veces es cómo se van los choferes, así a veces van bastante rápidos y no, yo no podría manejar acá, eso es la única cosa, así. Eso sí me da un poco de miedo porque uno no sabe cómo van los otros conductores y se puede poner por eso peligroso, porque también es parte de la cultura, si que sabes cómo reaccionan los otros en la calle, eso es lo más importante. Claro. Y eso capaz lo hace difícil, pero como manejo con transporte público no hay problema. Ajá. Así diría que los argentinos también pueden ser un poco orgullosos de su país y especialmente los porteños, que acá en Buenos Aires el transporte público a veces anda mejor que en mi ciudad natal, que es Múnich, donde muchas veces se pagan los trenes y acá, no sé, una o dos veces me pasó acá en el subte, pero en Múnich a veces te pasa más. Así pueden ser también un poco orgullosos de su ciudad. No, bueno, por supuesto, además es una ciudad muy grande y que está en líneas generales muy bien conectada. Nosotros ahora estamos transmitiendo desde una localidad que se llama Pilar, que está a 40 kilómetros de Buenos Aires, y sin embargo tenés una conexión muy buena de muchas opciones, no solamente de buses, sino también de trenes, en fin, las conexiones son buenas. Por ahí los horarios fallan, en fin, no hay tanta exactitud como la puntualidad que tienen sobre todo los países nórdicos, ¿no? Y los incluyo también a ustedes. El tema, por ejemplo, de la inseguridad, y algo que me parece importante y que seguramente lo puedo relacionar con tu carrera y con lo que estás estudiando, el fenómeno de la inflación, que para nosotros es algo, por supuesto, no es para nada bueno, pero uno se da cuenta que la gente que viene de afuera lo vive como una cosa terrible y te dicen, pero ¿cómo hacen los argentinos para vivir? Y nosotros casi te diría que hacemos malabarismos, pero lo vamos llevando, ¿no? Desde hace muchos años. ¿Cómo lo vivís vos a esto? Sí, primeramente es ahora la primera vez que siento la inflación, así la primera vez veo que los precios de verdad suben Sí. y eso me sorprende. Por ejemplo, en Alemania no hay menús en los restaurantes donde tienes los precios cambiados varias veces con papelitos encima. Sí. Esto no se ve y por eso siempre me quedo un poco sorprendido de eso. Pero ya con el tiempo uno se adapta y sabe que los precios van a subir y sí, lo que es un poco más difícil para nosotros como el grupo de alemanes que estamos acá en Buenos Aires es siempre tener en cuenta el tipo de cambio y saber cuándo cambiar dinero y cómo manejarnos con el dinero y todo. Claro. Así eso a veces se nos complica un poco la cosa. También como todavía no pudimos sacar cuenta bancaria, que tenemos que pagar todo en efectivo, siempre hay que pensar un poco más en cuánto dinero llevar y cómo manejar toda esa cosa con el dinero, que en Alemania no hay tantos problemas con eso. Claro. Nicolás, y a nivel de las empresas y de la gestión de una empresa y del comercio exterior, ¿no? Que es importantísimo y que en un mundo globalizado es absolutamente necesario, ya no es muy difícil que
que los países individualmente puedan abastecer a sus habitantes solamente con los productos nacionales, ¿no? Los productos de la región. ¿Cómo ves este problema de nuestra particular, entre comillas, ¿no? Economía para poder llevar a cabo y realizar gestiones de negocios internacionales? Bueno, al llegar a la Argentina, capaz uno entiende mejor cuáles ventajas tenemos en la Unión Europea con las fronteras abiertas. Ajá. Así, el comercio en la Unión Europea es mucho más habilitado que en Latinoamérica, porque no hay controles en las fronteras. Claro. Y uno ahora entiende que como el Estado, que nunca vivimos en Alemania, porque somos el grupo que está de momento, es tan joven que nunca conoció como fronteras cerradas entre los países europeos. Uh-huh. Y ahora vimos que en Argentina y en Latinoamérica en general hay muchos controles para afuera, y que eso puede complicar el comercio. Claro. Así uno entiende las ventajas que estamos viviendo de momento en la Unión Europea. Uh-huh. Y claro, con todo el tipo o todos los problemas que tienen de momento con el tipo de cambio y todo eso, es una cosa particular de Argentina, y a veces un poco difícil de entenderlo desde afuera, pero poco a poco uno intenta entender todo cómo funciona y cuáles impuestos hay y todo eso, que en Alemania no hay impuesto a cambiar dólares o algo. Eso no existe allá. Ajá. Ajá. ¿Cómo vivieron? Porque vos viniste en el mes de marzo y estuviste durante 2 años en Alemania, en Múnich, y habrás seguramente seguido muy de cerca todo el conflicto de la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Porque Alemania particularmente es uno de los países que más está sufriendo los rigores de esta guerra. ¿Cómo lo viviste y cómo lo viste in situ, casi te diría, ¿no? Sí, lo que veo es que capaz la gente en el este de Europa y también en Alemania está un poco más preocupada por toda la guerra, porque estamos más cerca, así es el continente de nosotros, y así solamente por cuestiones geográficas Uh-huh. el problema se acerca más a nosotros. Uh-huh. Y lo que hay que decir que con la guerra que tiene Rusia contra Ucrania, muchas cosas en Alemania se están cambiando. Por ejemplo, también hay un poco de inflación en Alemania de momento. No es tanto como en Argentina, Sí. pero es más o menos lo que tienen ustedes en un mes, tenemos allá en un año. Eso es Ajá. más o menos. Sí, sí. Y pero para nosotros es algo muy especial, y si uno habla con la gente de allá que se quedó, dicen que sí, los precios están subiendo, dicen que sí, la gente se está preocupando por el dinero y todo eso. Sí, pero se ve que el gobierno de momento está haciendo muchas cosas para como hacer que la crisis no sea tan grave en Alemania, y vamos a ver cómo va a seguir la cosa. Para minimizar las cosas. Ahora, puntualmente, el tema energético, con la provisión de gas que a ustedes les llega prácticamente en su totalidad a través de los gasoductos de Gazprom, ¿no? Que es gas ruso. Ahí supongo yo que se estarán preparando para un invierno, el que viene, bastante complicado, ¿no? Sí, de momento no sabemos cómo va a ser el invierno. Depende de muchas cosas, depende del clima, así si va a ser un invierno duro o no. Uh-huh. Lo otro es si Rusia sigue dándonos en Alemania gas o no.
de momento todavía nos están dando alguna cantidad de gas, así todavía se están llenando los recipientes de gas y ya el gol que tenía el gobierno para este mes ya está cumplido, así ya tenemos, no te puedo decir exactamente el porcentaje, pero ya estamos en una cantidad bastante buena de gas que tenemos en Alemania en los recipientes. Y con eso ya se dice que puede ser que sobrevivimos el invierno sin tener cortes de gas. Pero todavía la situación está tensa y el gobierno tiene que hacer todo para atraer nuevos vendedores de gas. Recibimos gas de Países Bajos también. Claro. Y de otros países que nos mandan el gas en forma líquida a través de barcos. Por eso en el norte de Alemania se están construyendo terminales para que llegue este gas de otros lados, y con eso se espera que se puede pasar bien durante el invierno. Además, no solamente para los habitantes de lo que se llama el consumo residencial, sino también para la industria, ¿no? La industria alemana seguramente requiere de muchísimo combustible, ¿no? Sí, esto es el tema. Y también va a haber, en el momento cuando no tengamos suficiente gas, va a haber el problema de que tenemos que decidir a quién damos el gas. Y por la ley, el gobierno está obligado de darlo primeramente a las casas y la gente privada, y después viene la economía. Pero ya se está discutiendo si esta regla lo vamos a aplicar así o si se puede cambiarla, pero esperemos que nunca llegamos a este estado de que tenemos que decidir a quién dar gas y a quién no. Y ojalá se solucione básicamente el tema de la guerra, porque realmente es terrible, y que una cosa casi inimaginable, ¿no? Hace un tiempo atrás, que en el siglo XXI, avanzado ya como estamos, se repitiera una situación de esta naturaleza, sobre todo en Europa, que ustedes han vivido las dos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que han sido absolutamente dramáticas, ¿no? Sin embargo, esto parece mentira, pero de alguna manera pareciera como que se repite, que estas problemáticas, que el ser humano no las maneja del todo bien. Nicolás, ¿cuánto tiempo te queda para recibirte y qué título obtenés una vez que termines tu ciclo de estudio aquí en Argentina? Sí, bueno, ya casi terminé todos mis estudios, entonces ya escribí la tesis en Alemania y solamente me falta dar un final acá y me recibo. Así va a ser una cuestión de algunas semanas hasta que el profesor me pueda tomar el último final y me recibo de uno. Y voy a recibir un título de Alemania, allá como la carrera se llama International Cultural and Business Studies y acá es LIGEI, que es Gerenciamiento Económico Intercultural de la Universidad de El Salvador. Perfecto. ¿Dónde pensás trabajar? ¿Te vas a ir enseguida? ¿Vas a volver a Europa? ¿O tenés pensado por ahí intentar abrirte un poco de camino y hacer algo de tu currículum recién recibido en Sudamérica? Sí, cuando me recibo con mi licenciatura voy a seguir una maestría en Alemania, en Economía Internacional, y después voy a ver dónde puedo trabajar, pero la idea también es dentro de mis estudios de maestría ir otra vez al extranjero para ganar más experiencia y sí, adaptarse ya al nuevo mundo laboral, porque muy probablemente voy a trabajar en alguna organización o alguna empresa que sea internacional, y entonces la interculturalidad es algo bastante importante para mí en mi vida privada y en mi vida profesional. Buenísimo. Nicolás, te felicito por esta iniciativa. Es raro porque nosotros los argentinos siempre estamos acostumbrados a valorar mucho los alumnos y los argentinos que se van y hacen algún tipo de maestría o de máster o de lo que fuera en distintos lugares del mundo, ¿no? Y eso nos genera muchísimo valor agregado
a nuestras carreras, a nuestras profesiones, pero también es importantísimo saber que, bueno, europeos, sobre todo los alemanes, vengan aquí a la Argentina a perfeccionarse, a hacer este tipo de carreras que son realmente muy, pero muy importantes. Así que te felicitamos, te mandamos un abrazo muy grande y ojalá que la Argentina te trate muy, pero muy bien, ¿eh?